tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a continuar con el comentario sobre la carta que escribió el apóstol Pablo a los creyentes de la ciudad de Éfeso. La escritura que hoy vamos a considerar es el capítulo 5 y los párrafos 3 y 4. La escritura nos dice así: entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Insiste Pablo, y recordemos que es el Espíritu Santo hablando en nuestra vida, sobre aquello que ni siquiera debemos hablar. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual. Parece que los creyentes de Éfeso tenían el mismo tipo de acechanzas que nosotros hoy en día. Uno de los temas recurrentes en la sociedad de nuestro tiempo es una abierta falta de pudor respecto de los aspectos de la sexualidad. Series de televisión que pretenden ser muy modernas incluyen todo tipo de señalamientos obscenos y referencias al equipamiento sexual de hombres y mujeres, que hace 50 años era sencillamente inconcebible de mencionar entre personas que se preciaran de tener cierta educación y moral. Y resulta muy preocupante que sea a creyentes a quienes van dirigidas estas exhortaciones. Otras versiones de este pasaje mencionan fornicación y toda inmundicia. La nueva naturaleza en Cristo no admite el lenguaje obsceno. La nueva naturaleza en Cristo está desligada de todo tipo de dobles sentidos, por simpáticos e inocentes que parezcan. La nueva naturaleza en Cristo es limpia en su hablar y en sus intenciones. Por supuesto, todos venimos de una vida sin Dios, en la que todo estaba permitido y autorizado por una moral del todo comprometida con lo mundano y lo vulgar. Recuerdo que alguna vez escuché a mi tío Roberto, hermano de mi mamá, platicarle a mi mamá que le había dicho a unas jovencitas un piropo parecido a esto: ¡qué hermosos sus ojos, señoritas! Parecen trocitos de cielo. Y que le respondieron: viejo, ridículo, y se burlaron de él. Lo curioso es que en esos años algunas jóvenes, en vez de demandarlo por agresión, sonreían y se ruborizaban, aunque solo lo hicieran para seguir su camino sin detenerse a hablar. Es claro que hay frases y dichos que ofenderían a cualquiera, y eso ha sido siempre reprobable y ahora punible. Pero el romanticismo genuino de otros tiempos de ninguna manera fue el origen para el lenguaje depravado y soez que se escucha en todos los labios, sean de hombre o de mujer. También exhorta Pablo a todos los creyentes que no se hable de avaricia. ¿Y qué se podría hablar sobre la avaricia? Pues simplemente el deseo de tener lo que es de otro, por ejemplo, la mujer, las riquezas, y usar un lenguaje impropio al tratar todas esas cuestiones. Ni ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Una sociedad que se entrega al uso indebido de las palabras es una sociedad soez, maligna, sucia. Pablo insiste en que nada de eso se mencione siquiera entre los santos. Es preferible que el mundo nos llame raros por no lanzarnos también en sus vaivenes de inmoralidad y maldad y mantener intacta nuestra comunión con el Dios vivo y verdadero, hacer una estrella de vulgaridad y maldad entre quienes no entrarán al reino de los cielos. Y al escribir esto, viene a mi mente lo que escribió Mateo en el capítulo 13, verso 9, en donde Jesús, al concluir su relato a la multitud sobre el sembrador, les dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y continúa Pablo su mandato a la iglesia de los discípulos asentada en Éfeso. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. México, nuestro querido México, vive hundido en esto.
obscenidades, tonterías y palabras groseras. Yo sé que no solo sucede en México, pero esta es nuestra patria y como hijos e hijas de Dios tenemos que honrar los deseos de nuestro Padre que están expresados en cada libro inspirado por el Espíritu Santo. México, habla bien, habla limpio. Basta ya de groserías y vulgaridades. Como nación, tenemos que arrepentirnos y procurar el perdón del Señor en muchas cosas, pero esta es una de las esenciales. Y lo que el Espíritu propone es, en vez de esto, den gracias a Dios. Y vaya que tenemos motivos para estar agradecidos con nuestro Dios, ¿o no? Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.